Era una noche tranquila, donde el cielo parecía más profundo, con el brillo suave de las estrellas reflejándose en la inmensidad del universo. En el corazón de un pequeño pueblo, un jardín acogedor despertaba la sensación de serenidad que solo la naturaleza podía ofrecer. El sonido del viento, ligero y delicado, recorría los caminos de tierra batida, haciendo que las hojas de los árboles se movieran lentamente, como si bailaran al ritmo de una melodía silenciosa. Cada movimiento de las hojas parecía armonioso, suave, casi imperceptible, pero, al mismo tiempo, lleno de vida. Los árboles que formaban el límite del jardín se erguían con una majestad silenciosa. Sus ramas finas, pero fuertes, se movían suavemente, mientras el viento filtraba entre las hojas, produciendo un sonido suave y continuo, que se mezclaba con el canto distante de algunos pájaros que aún volaban en la noche. El aroma fresco de la hierba mojada por el rocío de la tarde llenaba el aire, creando una sensación de frescura y acogimiento. En un rincón del jardín, un banco de madera envejecida invitaba al descanso, con su superficie pulida por el tiempo y por las manos que allí reposaron. Era un lugar de pausas, donde la tranquilidad de la naturaleza se mezclaba con la serenidad del alma. Clara, la bibliotecaria jubilada, a menudo se sentaba allí, absorta en la paz que el ambiente ofrecía. No se veía prisa en su paso. Sus movimientos eran lentos, como la danza de las hojas que se movían con el viento, y cada uno de sus gestos parecía integrado en la armonía del jardín. El jardín estaba inmerso en una suavidad indescriptible. Las flores, cuidadosamente plantadas y cuidadas a lo largo de los años, exhalaban un perfume suave que variaba según la estación. Las lavandas, con sus hojas finas y flores moradas, difundían un aroma que traía sensaciones de calma y alivio. El perfume de las rosas, más dulce, se mezclaba con el ambiente, creando una atmósfera de romance y suavidad. Cada planta parecía tener su propia presencia, su propio espíritu, formando un tapiz de colores y olores que tocaban los sentidos de manera sutil y profunda. La luz de la luna se filtraba tímidamente a través de las copas de los árboles, esparciendo su brillo plateado por todo el jardín. La luz suave y tranquila iluminaba las hojas y las flores, creando sombras danzantes sobre el suelo de tierra. Los pétalos de las flores parecían brillar suavemente, como si estuvieran conectados al propio ritmo de la noche. La luz de la luna se mezclaba con el aroma de las plantas, creando una sensación de tranquilidad y pertenencia a algo más grande, algo misterioso e intangible. El silencio, roto solo por el sonido del viento y el susurro de las hojas, envolvía todo el ambiente. Era un silencio acogedor, que invitaba a la reflexión y al descanso. Clara, en sus paseos lentos, se sentía parte de esos árboles, de esa hierba, de ese cielo infinito. Cada paso dado en el jardín parecía hacer que el tiempo se alargara, creando la sensación de que todo estaba en su lugar, como si el mundo, en ese pequeño espacio, hubiera encontrado la paz. Era en este jardín mágico donde Clara encontraba su refugio, lejos de las agitaciones del mundo, donde el ritmo de la naturaleza marcaba el tiempo, y cada elemento parecía susurrar en silencios secretos de tranquilidad. Todo allí estaba en perfecta armonía, y Clara, con sus ojos tranquilos y su corazón en paz, sabía que había encontrado un lugar donde el mundo se aquietaba, donde la magia de la naturaleza se entrelazaba con la esencia misma de la vida. Clara tenía el tipo de serenidad que solo el tiempo podía proporcionar. Su rostro, suavemente marcado por los años, traía la sabiduría de una vida tranquila y dedicada. Su cabello, ahora plateado como la luz de la luna, caía en suaves ondas sobre sus hombros, dándole un aire de quietud que se fundía perfectamente con el entorno a su alrededor. Con cada paso que daba por el jardín, su cuerpo se movía con una ligereza que parecía tocar los bordes de la suavidad del viento,
como si ella misma fuera parte de esa paz infinita. No se apresuraba, y sus movimientos parecían perfectamente calculados, pero naturales, como los de una persona que sabía la importancia de cada momento. Clara disfrutaba sentir el contacto de la tierra fría bajo sus pies descalzos mientras caminaba por el camino de piedras, sus manos gentiles tocando las hojas de cada planta, como si estuviera conversando con ellas. Su presencia en el jardín no era perturbadora, al contrario, se mezclaba con el ambiente, como si ya formara parte de él desde hacía mucho tiempo. El jardín parecía reflejar la calma que ella emanaba. Cada flor que crecía allí, cada planta que ella regaba, había sido cuidadosamente elegida y cultivada con cariño, con un celo que solo aquellos que poseen una conexión profunda con la naturaleza pueden entender. Las plantas de Clara eran casi como sus amigas, con las que conversaba en pensamientos silenciosos, compartiendo momentos de soledad y contemplación. Con cada día que pasaba, aprendía algo nuevo de ellas, algo que, de algún modo, traía una sensación de reconexión consigo misma. El aroma de las lavandas, que Clara tanto amaba, llenaba el aire. Su suave perfume se mezclaba con la frescura de la hierba cortada y el dulce olor de las rosas. A ella le gustaba quedarse allí durante largos periodos, observando el delicado movimiento de las flores, sintiendo el viento acariciar su piel y llevando el perfume de las plantas hasta ella, como si el propio jardín la estuviera abrazando. No había prisa en su andar, como si supiera que allí, en ese pequeño y acogedor espacio, el tiempo no tuviera prisa. Las hojas de los árboles se movían de manera casi imperceptible, pero aún así, Clara sentía cada uno de esos pequeños movimientos, como si la vida a su alrededor estuviera susurrando sus propios secretos. Con sus pasos suaves y rítmicos, Clara llegaba hasta el banco de madera envejecida, donde frecuentemente se sentaba al caer la tarde. Tocaba la superficie desgastada del banco, como si pudiera sentir las historias pasadas a través del toque de la madera. Se sentaba allí, con los ojos cerrados, y por un momento, el mundo parecía desaparecer. El sonido del viento pasando entre los árboles, las hojas moviéndose, el olor de las flores, todo eso la envolvía, creando un espacio de absoluta tranquilidad donde solo podía ser, sin nada más que hacer. Era en ese silencio donde sentía una profunda conexión con el mundo, como si todo a su alrededor estuviera en perfecta armonía. Incluso sin palabras, su corazón parecía entender el lenguaje del jardín. Cada planta tenía una historia silenciosa que contar, y Clara, con su alma tranquila y sus ojos atentos, escuchaba sin prisa, con la paciencia de quien sabe que todo tiene su tiempo. Su cuerpo descansaba, pero su mente se entregaba al flujo sereno de la naturaleza, como si ella fuera una extensión de esos árboles, de las flores, del viento. Había una ligereza en su presencia que hacía que el jardín se sintiera aún más vivo, como si el propio ambiente se hubiera transformado para coger su esencia. El cielo al fondo, teñido por un dorado suave del atardecer, parecía reflejar el estado interno de Clara, un sereno equilibrio entre el mundo y ella misma. Cuando observaba el cielo, el horizonte distante, o las pequeñas criaturas que pasaban apresuradas entre las plantas, parecía entender que todo allí estaba interconectado, que el flujo de la vida se daba sin prisa, y que ella había encontrado su lugar en este ciclo continuo. Lo que más encantaba a Clara no eran las palabras, sino la calma silenciosa que todo en el jardín traía. Cada hoja, cada flor, cada pedazo de tierra parecía tener un propósito, un significado profundo, que solo quien sabe aquietarse podría percibir. En este espacio de simplicidad y paz, Clara había encontrado su hogar. El jardín, siempre acogedor, se había convertido en el escenario de sus momentos más felices, y el suave sonido de las hojas al viento era la melodía que arropaba sus días de retiro e introspección. Con el paso de los días,
algo comenzaba a cambiar sutilmente en el jardín de Clara. Ella, tan acostumbrada a la calma de su refugio, sentía ahora que algo nuevo se estaba desarrollando a su alrededor. El aire parecía más cargado, pero no de una manera pesada, era como si hubiera una suavidad en el ambiente, una capa invisible de magia que comenzaba a envolver cada rincón del jardín. Las flores, antes quietas e imperturbables, ahora parecían susurrarse unas a otras, como si tuvieran historias que contar, y el viento que pasaba entre ellas traía consigo un leve murmullo, un susurro casi imperceptible, pero que Clara podía escuchar. Las lavandas, que siempre exhalaban su aroma calmante, ahora parecían tener algo más. A medida que Clara se acercaba a ellas, notaba que el perfume se volvía más intenso, casi como si quisieran invitarla a quedarse más tiempo, a entregarse al momento. Al sentarse cerca, la brisa traía no solo el dulce olor de las lavandas, sino también algo más, una sensación de tranquilidad profunda que la envolvía, como si los propios vientos que pasaban por ellas llevaran palabras de consuelo. Clara no sabía decirlo con exactitud, pero parecía que, de alguna forma, esas plantas comenzaban a contarle algo. Con su toque suave y perfumado, parecían querer transmitir historias de relajación, acogimiento, descanso. Era como si cada hoja que se movía con la brisa tuviera un mensaje silencioso. Algo más llamaba su atención, algo que estaba sucediendo poco a poco, casi imperceptiblemente, pero de manera constante. Las margaritas, que hasta entonces se mantenían como un campo de flores simples y alegres, empezaron a cambiar. Los pétalos blancos parecían brillar de una manera peculiar a la luz del atardecer, y las hojas, que antes solo eran verdes, ahora parecían estar más vivas, más vibrantes. Cuando Clara pasaba junto a ellas, sentía una energía suave, pero llena de alegría, como si las margaritas estuvieran compartiendo con ella historias antiguas de amistad, risas y momentos felices. Notaba que, incluso sin palabras, había algo encantador en las margaritas. Su perfume, suave como la risa de un niño, se mezclaba con el aroma de las lavandas y las rosas, creando una combinación que tocaba el corazón. Pero fue en las rosas donde Clara notó la mayor transformación. Los pétalos, siempre delicados, ahora parecían aún más vibrantes, más llenos de vida. Cuando se acercaba a los rosales, Clara podía sentir el dulce y profundo perfume intensificándose, pero había algo más que no lograba identificar. Una suave calidez parecía emanar de ellas, y Clara, con su percepción aguda, sentía que esas flores estaban cargadas con historias de amor, que susurraban de manera tan suave que parecía que el propio aire se volvía más denso, cargado de emoción. A cada toque en los pétalos, una memoria antigua de cariño y cuidado parecía despertar, como si las flores estuvieran, de alguna manera, transmitiendo las emociones de todos los que ya se habían perdido en los caminos de la pasión. No había prisa, solo la sensación de estar inmersa en un cuento de amor atemporal, como si las rosas guardaran en su interior las memorias de todos los amores que florecieron y se marchitaron a lo largo de los años. Mientras Clara paseaba por el jardín, con los ojos cerrados y los sentidos agudizados, sentía que el espacio a su alrededor estaba cada vez más vivo. El viento, ahora más constante, pasaba como un amigo, acariciando su rostro y llevando consigo el murmullo de las plantas. Comenzó a notar que los árboles, que antes solo eran sentinelas silenciosas alrededor del jardín, parecían más alertas. Sus hojas se movían suavemente, pero había algo misterioso en su movimiento. Clara sentía como si la estuvieran observando, pero de una forma acogedora, como si la propia naturaleza estuviera prestando atención, protegiendo ese lugar especial. Una sensación de que algo extraordinario estaba a punto de suceder tomaba cuenta de su ser. El cielo, que ahora comenzaba a oscurecer, parecía brillar con una luz suave, casi sobrenatural,
como si se estuviera preparando para revelar algo a medida que el día se despedía. Era un tipo de sensación que Clara no podía describir con palabras, pero que estaba allí, en el aire, en cada pétalo que tocaba, en cada hoja que se movía, en cada brisa que pasaba por ella. Algo mágico estaba a punto de suceder, algo que aún no sabía cómo explicar, pero que parecía haberse instalado en el corazón del jardín. Las plantas estaban vivas de una manera diferente, y Clara sentía que, con cada nuevo día, ese misterio se desdoblaba, como una flor que se abre lentamente, revelando sus secretos más profundos. El ambiente parecía estar en sintonía con sus sentimientos. El viento que pasaba entre los árboles, el suave sonido de las hojas moviéndose, los colores del cielo al caer la noche, todo esto se unía para formar una experiencia sensorial rica y profunda, que tocaba las emociones más íntimas de Clara. Sabía que el jardín estaba a punto de convertirse en algo más que un simple lugar de descanso, se estaba transformando en un espacio donde las historias del mundo natural se entrelazaban con sus propios recuerdos y sentimientos. Esa tarde, Clara sintió un cambio sutil en el aire. El jardín parecía respirar de una forma nueva, más profunda. La brisa, que antes solo era un toque suave sobre su piel, ahora traía consigo una presencia más fuerte, como si el propio espacio estuviera volviéndose más consciente. El sonido de las hojas moviéndose estaba más pronunciado, casi como un murmullo distante, pero también muy cercano. Clara, inmersa en ese ambiente, sentía su corazón latir más lentamente, como si estuviera siguiendo el ritmo tranquilo de la naturaleza que ahora la rodeaba. Cuando se acercó a las lavandas, una sensación acogedora la envolvió. El perfume dulce y suave de estas plantas se mezclaba con la frescura de la brisa, creando una armonía perfecta. El sonido del viento pasando por las hojas parecía, de alguna manera, transformarse en palabras, pero palabras sin voz, un tipo de entendimiento silencioso que se establecía entre ella y el jardín. Clara sintió, más que nunca, que las lavandas no solo la rodeaban, sino que la envolvían, ofreciéndole historias antiguas de descanso y serenidad. Cerró los ojos por un momento, permitiéndose ser consumida por ese momento de paz profunda. El aroma de la lavanda, intenso y tranquilo al mismo tiempo, parecía infiltrarse en su mente, trayendo recuerdos de un tiempo en que era más joven, cuando los días eran largos y tranquilos, sin prisa. Se entregó a esos recuerdos, que llegaban a ella como una caricia suave. A medida que Clara se alejaba de las lavandas y caminaba entre las margaritas, surgió una nueva sensación. El brillo de las flores blancas parecía más intenso que nunca, como si reflejara la luz dorada del sol en una tarde serena. Las margaritas, con sus delicados y vibrantes pétalos, parecían contarle secretos sobre la alegría de la amistad, sobre los momentos simples que se vuelven preciosos con el paso del tiempo. Clara las miró con una sonrisa interior, sintiendo una ligereza en su pecho, como si todas las amistades que había cultivado a lo largo de su vida estuvieran allí, reunidas en cada una de las margaritas. Sin embargo, el verdadero misterio la esperaba más adelante, donde florecían las rosas. Clara, atraída por su dulce y envolvente perfume, se acercó a los rosales. Los pétalos, rojos como el corazón de una antigua pasión, parecían más vivos que nunca. Cada movimiento de la brisa parecía ser una danza entre las hojas y las flores, como si las rosas estuvieran preparándose para revelar algo que Clara aún no comprendía completamente. Pero la sensación de que algo extraordinario estaba por suceder era innegable. Con cada respiración que Clara tomaba, sentía que se estaba conectando más profundamente con el jardín, como si los secretos de las rosas le estuvieran siendo susurrados gradualmente, no en palabras, sino en sensaciones. El sol comenzaba a esconderse en el horizonte, tiñendo el cielo con suaves colores naranjas y rosados.
Las sombras del jardín se alargaban, a medida que la luz disminuía, el jardín parecía adquirir una nueva dimensión. Los árboles, antes imponentes y silenciosos, ahora parecían más cercanos, más atentos. Clara podía oír el sonido del viento intensificándose, y el murmullo de las hojas parecía más claro, como si estuviera diciendo algo más. El jardín se estaba convirtiendo en un espacio donde el tiempo parecía fluir de una manera diferente, como si él mismo estuviera respirando junto a Clara, guiándola entre las historias que sus plantas tenían para contar. Con cada paso que daba, el jardín parecía envolverla más, con una sensación creciente de que las plantas eran conscientes de su presencia. Clara comenzó a sentir una conexión profunda, como si el propio jardín estuviera pidiéndole que se permitiera ser parte de esa magia silenciosa. Ella, que siempre amó la tranquilidad y calma de su vida cotidiana, ahora sentía que estaba siendo atraída hacia algo más grande, algo que trascendía la comprensión racional. Las plantas, con sus perfumes, colores y sonidos, estaban contando historias de una manera que iba más allá de lo que ella podía entender con palabras. Era como si el lenguaje de la naturaleza le hablara directamente a su corazón. Clara sabía, sin saber exactamente cómo, que algo más estaba por ser revelado. El viento que pasaba ahora parecía más denso, más cargado de significado. Podía sentir una leve presión en el aire, como si las plantas se estuvieran preparando para compartir un profundo secreto con ella. La sensación era sutil, pero innegable. El jardín se estaba transformando ante sus ojos, y Clara, con una suave sonrisa en el rostro, sabía que ese momento de revelación se estaba acercando. Continuó caminando, sintiendo los aromas, escuchando los sonidos y dejándose sumergir en la tranquilidad que el jardín ofrecía, con la certeza de que todo allí tenía un propósito. A medida que el día comenzaba a despedirse y la noche tomaba el control del jardín, Clara sintió un cambio silencioso en el ambiente. La suave luz de la luna se infiltraba entre las hojas de los árboles, creando patrones brillantes en el suelo, como si el propio jardín se estuviera preparando para una revelación aún mayor. El aire estaba más fresco, con la brisa nocturna acariciando suavemente su piel, trayendo consigo un perfume más intenso de las plantas, que parecían despertarse para un nuevo ciclo de historias. El sonido de las hojas, antes suave, ahora se volvía más profundo, como si los árboles estuvieran conversando entre sí en un idioma que Clara no podía comprender completamente, pero que sentía en su corazón. Ella caminaba entre las flores, sus pies haciendo casi ningún sonido sobre la tierra húmeda, absorbiendo cada detalle de ese momento de tranquilidad. El brillo de la luna se reflejaba en los pétalos de las flores, creando un espectáculo silencioso de luz y sombra. Cada planta parecía tener un aura propia, una energía que fluía suavemente a su alrededor. Las margaritas, ahora bañadas por la luz plateada, brillaban con un tono más suave, como si estuvieran compartiendo algo secreto, algo de pura alegría y paz. Clara podía sentir esa energía, no con la mente, sino con el alma, y sabía que se estaba conectando con algo mucho más allá de la belleza superficial de las flores. El sonido del viento entre las hojas de las lavandas comenzaba a volverse más nítido, más presente, como si el propio viento tuviera una historia que contar. La brisa parecía traer palabras que se perdían en el aire, un murmullo suave que Clara no podía entender con claridad, pero que la tocaba profundamente. Ella se sentó en el banco de madera, que estaba suavemente cubierto por musgo, y cerró los ojos por un momento, dejándose envolver por ese susurro misterioso. Las lavandas, con su fragancia delicada y reconfortante, parecían estar llamando su atención hacia algo más allá de lo que los ojos podían ver, algo que estaba justo en el borde de su percepción,
esperando ser descubierto. La sensación de estar en sintonía con el jardín era cada vez más fuerte. Clara sentía como si sus propios latidos del corazón estuvieran acompañando el ritmo de la naturaleza a su alrededor. Los árboles, que antes parecían solo sombras en la noche, ahora se erguían como guardianes silenciosos, observándola con una paciencia serena. Las rosas, que habían estado en un silencio contemplativo, ahora parecían vibrar con una energía cálida y acogedora. Clara se acercó a ellas nuevamente, sintiendo una sensación de familiaridad, como si el jardín la reconociera y le ofreciera algo a cambio de su dedicación. El perfume de las rosas se intensificaba, invadiendo sus narinas de forma suave y envolvente, como si ella fuera parte del propio ciclo de la naturaleza. Fue en ese momento que Clara sintió un toque sutil en la brisa, como si el viento hubiera llevado consigo algo más. Un pequeño destello, casi imperceptible, apareció entre las hojas de las rosales. Clara se acercó, el corazón acelerando un poco, pero sin miedo. La suave luz que danzaba entre las flores parecía invitarla a acercarse más. Extendió la mano con delicadeza, tocando el pétalo de una rosa. En el instante en que su dedo entró en contacto con la flor, un calor suave recorrió su piel, una sensación de acogida, como si el propio jardín la estuviera recibiendo en un nivel más profundo. Era como si el jardín estuviera revelando algo más grande, algo misterioso, pero también profundamente familiar. Clara podía sentir, sin comprender completamente, que la historia que las flores estaban compartiendo con ella iba mucho más allá de las palabras. Era una historia de conexión, de armonía, de pertenencia al todo. Cerró los ojos, permitiendo que el toque de la rosa y el susurro de las lavandas la envolvieran por completo, guiándola hacia un estado de serenidad profunda. El jardín, que antes parecía una simple colección de plantas, ahora se presentaba como un ser vivo, pulsante, lleno de secretos y sabiduría. Mientras el viento seguía cantando sus canciones en las hojas, Clara sintió una sensación de paz invadir su ser. Sabía, de alguna manera, que ese jardín no solo estaba transformando el espacio físico a su alrededor, sino que también la estaba transformando internamente. Ella estaba siendo guiada por algo invisible, pero que podía sentir en cada fibra de su ser. El toque del jardín era suave, pero firme, como un abrazo de bienvenida a un nuevo comienzo, y Clara, con una sonrisa tranquila en el rostro, sabía que el viaje aún estaba lejos de terminar. El cielo comenzaba a cubrirse con las primeras estrellas, lanzando una luz tenue sobre el jardín, que parecía aún más vivo bajo el manto de la noche. Clara continuaba su caminata, ahora más consciente del ritmo silencioso que el jardín imponía. Cada paso sobre la tierra parecía más ligero, más en armonía con los elementos a su alrededor. El aire fresco de la noche envolvía su cuerpo con una suavidad acogedora, como si la propia naturaleza la envolviera en un abrazo. Las lavandas, con sus pequeñas flores moradas, se balanceaban lentamente con la brisa que se intensificaba suavemente. El aroma dulce y calmante de ellas llenaba el espacio, llevando a Clara a una sensación de tranquilidad absoluta. Respiraba profundamente, dejando que el perfume de la lavanda entrara en su ser, como si fuera una cura para cualquier vestigio de cansancio o ansiedad. La luz de la luna reflejaba en los pétalos de las flores, creando un brillo etéreo, casi mágico, mientras el sonido del viento era como una música suave, una melodía que solo el corazón podía escuchar. A medida que se acercaba a un rincón más apartado del jardín, donde las plantas parecían más densas, Clara sintió una ligera vibración en el aire. Era algo casi imperceptible, pero estaba allí,
presente. El sonido de las hojas al viento se volvió más distinto, como si cada planta estuviera emitiendo un suspiro, una expresión de algo más profundo. Las margaritas, que habían estado tranquilas durante todo el día, ahora parecían brillar de manera más intensa, sus pétalos blancos como si estuvieran reflejando una luz invisible. Un sentimiento de curiosidad se encendió dentro de Clara, pero no el tipo de curiosidad ansiosa. Era una curiosidad serena, como la que se siente al descubrir un secreto que ya se sabía que existía, pero que aún así traía consigo una sensación de admiración. Se agachó cerca de las margaritas, tocando sus pétalos con la punta de los dedos. Estaban más frescas al tacto, como si estuvieran guardando la frescura de la noche. Y fue en ese momento, al sentir la textura suave de las flores, que Clara notó algo que antes había pasado desapercibido. Las margaritas no solo parecían brillar, sino que también emitían una ligera vibración. Era una sensación casi como un pequeño tamborileo suave, que hacía que el aire a su alrededor se moviera de manera imperceptible. El aire estaba más denso ahora, más cargado de una energía calma, pero de algo más misterioso que aún no lograba comprender. Esas margaritas parecían estar ofreciendo más que un simple espectáculo visual. De alguna manera, estaban compartiendo un mensaje silencioso con Clara. Cerró los ojos por un momento, permitiendo que la sensación de pertenencia a algo mayor tomara control de su ser. Las margaritas, con sus hojas delicadas y sus pétalos blancos, le estaban contando una historia de amistad y unión con el mundo a su alrededor. Era una historia silenciosa, pero Clara sentía en su pecho la verdad detrás de los mensajes. Comprendía, sin necesidad de palabras, que la conexión con el jardín no se limitaba a un simple toque o presencia, sino a una integración profunda con las energías de todos los seres a su alrededor. Mientras tanto, las rosas a lo lejos, con sus pétalos delicados, parecían ahora respirar de forma más visible. El aroma de las flores de rosa se mezclaba con el perfume suave de la noche y con la brisa que traía una sensación de renovación. Clara sentía que algo se estaba desenrollando dentro de ella, como si las historias que el jardín compartía con ella comenzaran a encajar de una manera más clara. Podía oír el susurro de las lavandas al fondo, mezclándose con el murmullo suave de las margaritas y el aroma inconfundible de las rosas, creando una sinfonía tranquila y profunda, que calmaba su mente y expandía su percepción del mundo a su alrededor. El viento entonces, con su suavidad única, trajo consigo algo más, un resplandor efímero, una luz suave que danzaba a medida que se movía. Clara miró al cielo, y por primera vez, notó las pequeñas luces que comenzaban a brillar entre las hojas de los árboles. Eran puntos luminosos, como si las estrellas del cielo estuvieran descendiendo hacia la tierra, tocando las hojas con su suave luz. El jardín, con sus plantas y flores, ahora parecía tener vida propia, como si cada hoja, cada flor tuviera un papel que desempeñar en ese gran ciclo de historias. Clara se sentó de nuevo en el banco de madera, mirando las luces centelleantes que ahora llenaban el aire. Sentía un profundo sentimiento de paz, una sensación de haber encontrado su lugar dentro de algo mayor. La naturaleza, con toda su magia y misterio, se estaba revelando ante ella de una manera serena y acogedora. El viento, el resplandor de las flores, el sonido de las hojas al viento, todo se unía para formar una experiencia de tranquilidad inmersiva y profunda. Clara sabía que aún había más por descubrir, más por entender, pero en ese momento, sentía que el jardín le estaba ofreciendo un regalo único, la sabiduría silenciosa de un mundo que se revela, lentamente, a aquellos que están dispuestos a escuchar. La noche se profundizaba, y el jardín parecía ahora envolver a Clara en una aura aún más serena y encantadora. El cielo, ahora salpicado de estrellas, emitía una luz suave sobre el espacio,
como si el propio universo estuviera mirando con cariño ese rincón especial. El aire estaba más fresco, y el sonido de las hojas, ahora más fuerte y constante, llenaba el ambiente con un murmullo suave, casi como si el jardín respirara al unísono con Clara. La luz de la luna, con su brillo suave y plateado, creaba sombras suaves en las formas de los árboles y flores, y los contornos del jardín parecían fundirse en una pintura etérea y viva. Clara se sentó una vez más en el banco de madera, ahora sintiendo el peso del viaje en su alma, pero no un peso cansado. Era una sensación de plenitud, como si estuviera conectada a algo más grande, algo eterno. El banco, ahora un lugar familiar, le ofrecía una sensación de confort, como si fuera un refugio acogedor dentro de ese mundo mágico. Sus pies aún tocaban la tierra fría y suave, y el toque de la hierba, con su humedad suave, traía una sensación de conexión profunda con el suelo, con la vida que se ocultaba bajo él. A su alrededor, el jardín ahora estaba en total armonía. Las lavandas, con su aroma dulce y calmante, exhalaban una fragancia aún más intensa, como si estuvieran compartiendo la última historia de la noche. El sonido de las hojas al viento parecía más armonioso, más acompasado, como una música tranquila y repetitiva, que arrullaba la mente de Clara. El aroma de las rosas se mezclaba con la frescura de la noche, creando un equilibrio perfecto entre lo dulce y lo fresco. Cada flor parecía ahora guardar un secreto, un misterio suave que Clara aún comenzaba a entender. La luz de las estrellas, reflejada en las hojas de los árboles, parecía dar a esas plantas una aura mágica, como si el propio cielo estuviera tocando a cada una de ellas con su sabiduría. Las margaritas, que durante la tarde habían contado historias de amistad y alegría, ahora estaban en un silencio profundo, pero Clara sentía que no estaban descansando. Estaban absorbiendo la energía de la noche, preparándose para más historias, más momentos de compartir. Los árboles a lo lejos, que antes parecían estar en una quietud serena, ahora parecían más atentos, como si estuvieran escuchando atentamente el ritmo del viento y las hojas, como si estuvieran esperando algo. Mientras observaba el paisaje, Clara sintió una leve brisa que pasó por su rostro, trayendo consigo un toque suave de frescura, como si el jardín la estuviera llamando para una última revelación. El viento, ahora más constante, parecía susurrar algo inefable, algo que tocaba profundamente su alma. Era un mensaje no dicho, pero sentido. El jardín no era solo un lugar donde las plantas crecían y las historias se desplegaban. Era un lugar donde el tiempo se diluía, donde pasado, presente y futuro se encontraban en un eterno ahora. Clara percibió, con una sensación de claridad profunda, que las historias de las plantas no eran simplemente cuentos, sino fragmentos de sabiduría eterna. Estaban allí para recordarle que todo se interconecta, que la naturaleza, con toda su belleza y misterio, era una gran tejedora de historias que nunca cesan, que siempre están en movimiento. El jardín ahora parecía estar en un silencio reverente, como si esperara la confirmación de Clara de que había entendido. Cerró los ojos por un momento, permitiendo que el sonido de la brisa, el olor de las flores y la sensación de la tierra bajo sus pies se fusionaran en un todo, creando una sensación de inmersión completa, de pertenencia. Clara se sentía en paz, profundamente conectada con el mundo a su alrededor, como si el jardín le hubiera dado una nueva visión sobre la vida. Ya no se trataba solo de plantas y flores, se trataba de una red de historias, de saberes antiguos que se entrelazan, siempre vivos, siempre palpitando en el corazón de la naturaleza. Con una última respiración profunda, Clara se levantó del banco y miró alrededor una última vez. El jardín, ahora tranquilo, parecía descansar en una calma mística, como si hubiera cumplido su misión, como si hubiera compartido con ella todos los secretos que necesitaría. Sabía, ahora,
que siempre podría regresar allí, en cualquier momento, para escuchar más historias, para reconectarse con los recuerdos que el jardín contenía. Era un lugar eterno, donde el tiempo no existía, donde las historias no tenían fin, sino solo comienzos. El viento sopló una vez más, trayendo consigo el último suspiro de la noche. Las estrellas brillaron con más intensidad, como si confirmaran la armonía de ese momento. Y Clara, con una sonrisa tranquila en el rostro, caminó hacia la casa, sabiendo que su lugar en el mundo estaba marcado, y que el jardín siempre la esperaría, con sus historias eternas. Y así, el viaje de Clara en el jardín llegó a su fin, pero la sabiduría de las plantas y las historias que comparten continúan viviendo, siempre listas para ser descubiertas por aquellos que buscan serenidad y conexión con la naturaleza. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Tu presencia aquí es muy especial y nos motiva a seguir creando más momentos de paz y magia para ti. Que la tranquilidad de esta noche invada tu corazón, y que tengas una buena noche de sueño, llena de sueños serenos y dulces. Hasta la próxima, y que la paz esté siempre contigo. Buenas noches.